Cuando empezó la guerra, hubo bombardeos en Bilbao impresionantes. Y mi madre fue a Bilbao a comprar algunas cosas porque nosotros íbamos a comprar zapatos, gabardina. Entonces íbamos a Bilbao, a la ciudad de Bilbao. Era la moda. Entonces llegó allí, vio aquellos bombardeos y vino a aterrar la casa. Pachi, le digo, no sabes lo que es aquello. He visto bombas que habían caído en algunas calles de Bilbao. Dice, es impresionante, es que eso, ¿por qué es este fin del mundo? Asustada. Y de seguridad muy nerviosa. Entonces mi tío cura habló con Cercadillo, uno de Regazo, que era una casa ahí está la casa de Cercadillo, y nos dejó ir allí a estar ahí, a dormir, a vivir ahí, en el Regazo, en la guerra, ya empezó la guerra, pues tomamos las bombas y demás. Fuimos ahí, y estuvimos justo la guerra ahí, en el Regazo, pero teníamos una movida nosotros, yo era el mayor, claro, que para ir al Regazo, te daban el racionamiento del Regazo de la guerra, te daban en Murceña, o Tomás Echevarría allí, te atienda, te preparaba todo, pues, el aceite, garbanzos, o sea, el racionamiento te levantaban cada 15 días. Bueno, entonces, nos llevamos al Regazo, pero compramos un carrillo de estos, una buitivera, le pusimos una cesta grande de paja, así arriba, toda arriba atada, y tirando, lo llevamos por toda la carretera hasta el Regazo. Y la lechera, que nos servía una que estaba en Basachu, María, tenía miedo de bajar también por bombardeos. Entonces, lo que hacíamos era subir a su casa a comer la cantimplora con la leche, de todos los días. Y luego, el que subía por la leche, bajaba por toda la cuesta hasta el pantano actual, hasta la presa. Entonces no había presa, entonces era el río y nada más. Pero ahora ahora ya se baja hasta la presa. Y caía andando a los Regazo. Esa es la marcha que teníamos, todos los días. Y luego a la tarde, con el cura, veníamos a Murceña a dormir, para celebrar misa a la mañana, misa a las 8 de la mañana, misa para la gente, ¿no? Y de ella, otra de Regazo, otra la buena marcha, para arriba y para abajo. Hacíamos todo el año, toda la guerra. Era todo muy agitado, joder, el bombardeo, las sirenas, no parabas, era muy agitado todo. No era tranquilo, eso que se aquí tranquilamente, a correr, al refugio, porque vino a saber, joder, eso no es vivir ni nada. En Murceña, los primeros días de bombardeo de Murceña, nos metíamos en la casa de Echevarría, antes de Echevarría, que está en la plaza, los Landa, ahí, nos metíamos bajo las cocinas, por decir que podían aguantar más la bomba, las cocinas, las casas, eran 5 pisos de casa. Y estamos ahí de repente, estamos unos 20 o 30 personas, la puerta, bum, 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 la puerta de la tienda, se bajaba la tienda adentro, la cocina adentro. Joder, ¿qué pasa aquí? Y entró una mujer, toda despeinada, descojonada, ay Dios mío, me ha caído una bomba, me ha caído una bomba, me ha caído una bomba. Coño, ¿cómo la ha podido caer esa mujer? Y era verdad porque en aquel bombardeo tiraron bombas incendiarias. La bomba incendiaria era un petardo, un tubo, pues por ejemplo así. Un aluminio, un tubo, una espoleta así para dirigirla, para que sea vertical. Y aquí le tenía el percutor y era para incendiar casas, cosas de estas. O sea, entonces, ¿qué le pasa a esa mujer? En la carretera que va a Cruces, hay una gasolinera, ahora la gasolinera que está ahí en la Murceña, la cuesta que subía, le cayó una agua cerquita, le chamusó todo, porque al día era una explosión, se decía, ¡pum! Un petardo de barraca igual. ¡Pum! Joder. Entonces, ¡ay! Que le había salpicado cosas, creía que le había explotado la bomba. Cuando salimos a buscar y encontramos el aparato roto ya, por ocultado, ahí estaba. Vimos a la policía, a los alguaciles, ahí va, aquí hay una bomba, está explotada ya. Pero era que aquella mujer la había sentido caer a la orilla, joder, era una bomba, no era una bomba, pero no explosiva, bomba incendiaria. Estando ya en el Regazo, ya unos meses en el Regazo, hacía
Pues qué fecha sería. Eso fue en abril o mayo, todo ahí. Estamos todos, la familia, mi hermano el pequeño. Y mi hermano pequeño pues siempre andaba volteando, siempre andaba jugueteando por allí, ¿no? Y después vamos a por los niños, aquí a Peñas Blancas. Y de Regato a Peñas Blancas subes por el cementerio así y estás en Peñas Blancas, arriba. Y empezamos a subir poco a poco, al camino, ¿verdad? Y yo tenía 4 años, tenía 9 años, fíjate, no sé mucho. Y ahí hay una hierba, había una hierba que era como finita. Para los niños era fantástico, así me veía el bicho a punta pala, porque se metían la arena, hacían la cuevita, y yo estaba, ahí hay uno, ahí hay una. Y comimos unos cuantos, una vez de las sirenas, joder, en Bilbao. Primer avión, venían 3 aviones. Primer avión, salían unas cositas blancas que se movían en la sala. ¿Qué cojones es eso? Pero va, y yo, joder, del monte así, ahí va, y bum, joder, que estamos bombardeando a nosotros. Ese lo he visto bombardear a nosotros, todas las bombas se caían. Ese bombardeo fue a nosotros. Murieron 60, 50, 60 tíos, murieron ahí. A cuenta de ese bombardeo. Fue en abril, no sé la fecha. Y joder, como vamos tal. Y joder, acojonado, acabó ya, se marcharon ya, 21 aviones pasaron, 21. Ya marcharon ya, pues para abajo, al Regato, hasta correr. Ahí también había sentido los bombardeos, el Regato no es lo mismo verles que huir ruido, ¿no? Fue un héroe, porque la verdad es que fue un héroe. Aquí venían unos aviones que eran 2 estilos completamente distintos. Eran los alemanes, que eran unos aparatos súper modernos, de lo mejor que había en el mundo, a bombardear. Y los cazas que iban a servir a protegernos, a los bombardeos y tal. Y allí todo, a veces a uno derribaron los aéreos o un caza que sería del río, uno de esos, que aceptó a pegarle a un avión alemán, a un Heinkel que sean cazabombarderos que eran ellos. Uno cayó en la raíz, Montreal cayó uno de ahí. Pero pues el caso es que estamos siempre en el Regato de chavales, siempre estamos en la puta calle. O como momento cerezas, ¿no? Y estamos en la puta calle. Y estamos ahí en la sirena, se oía del Regato de sirena. Y además que luego el Regato tenía un aviso de alarma que era la luz. La luz del Regato la daban siempre apagada, de día. Y desde Roberto creo que había una cesta de eso, metían enchufe. Si había sirenas, se metían 1, 2, como si fuesen sirenas, pero eran luces, se apagaba. Estabas comiendo la aviación. Eso era. Y estaba allí en la plaza. Joder, en un día de estos, que es azulado, pero que tiene esas nubes, cirros, blancas, que están como quietas, como hacen pintura, ¿no? Joder, mira los aviones, los 3 aviones que venían por ahí, joder, iba Dios, mira los aviones, se les veía que venían por Bilbao, desde el Regato se ve la cañada del Regato, permite ver a distancia y altura, claro. Estamos ahí, y joder, pues los aviones iban hacia las nubes esas, y había un caza, un chato, que era el que llevaba del río, que ascendió por ahí, por Santa Lucía, subía un caza a luchar contra los ríos. Ascendió, y al llegar arriba, le cuesta mucho subir, tenía que dar las vueltas, ¿no? Ascender. No subían así, a su marcha, no tenían potencia. Eran aviones rusos, aviones de barraca. Total, que estamos ahí, y vente, sube arriba a todas las nubes y empieza a tirotear. Y oímos todas las metralladoras del río que disparaba a los aviones alemanes. Y a una de estas, de la nube, salieron como chispas, tres flechas como así, brillantes.
joder, eran los cazas que vamos a ver de protección a defenderlo, ¿no? Se metió a montar del río, no, duró un minuto. Y una de estas empezó a caer así, girando, doble agua. Y uno de los aviones alemanes, aviones cazas, bajó un picado así. Y se bajaba, todo disparado, porque oíamos los tiros. No veíamos a los dos, veíamos como disparaban las ametralladoras, ¿no? Y ya llegó a Santa Lucía, desapareció. Pues, ¿qué ha pasado? Este avión. Bueno, yo vino mi padre a trabajar y dice, ha caído un avión desde el río en San Vicente, tal, por luchando contra los César. Pero como el combate lo vio, entraban en Barracaldo, entraban en Murceña. En Murceña se paró un poco el paso de las tropas de Franco, porque había por los puentes, y ya no había puente. Había una hilera de botes, pegados así, para pasar, varias seguridad. Y había otro de madera, de pino que habían clavado, y hacían una especie de puente fijo. Y luego ya hicieron ya el de hierro, el de eventos, pero bueno, eso fue lo primero que hicieron. Que costaba pasar. Fíjate, un día estábamos ahí contando cosas y pasarían igual más de 100 autobuses de la guerra italiana, de la FIA, que es el transporte de tropas, y llevaban un remolque atrás para llevar los cañones de esta historia. O sea, que era un mundo. Tenían armas, tenían preparado material para la guerra mundial, claro. Estaban preparados ellos ya. Y luego no había una situación después de la guerra de domesticados, de obedientes, joder, tal, te llevó, y sabes de qué. Y así hemos vivido. Nuestra familia fue muy perseguida, muy perseguida. Se fue a la guerra, se incorporó en Muñatones y fue ascendido a esta capital de una compañía, Salaberry. La capital fue ascendido a la capital. Así acabó, se entregaron en Laredo, en la playa. Todos los lugares, todos para yo también. Entonces, yo fui a verles allí. El Dueso le juzgaron con pena de muerte, también a él, pena de muerte. Y a Manolo, el hermano Manolo, que es el más joven, Manolo pues le echaron 14, 15 años de condena, pero estuvo poco tiempo, unos 2 años en la cárcel. A mi tío trajeron de Laredo, vamos, del penal de Dueso, le trajeron a la Lina. A ellos tomaban a 200 tíos más, a la Lina. Y nosotros hacemos vida en la calle, estamos en Murceña, en la parada de Murceña está, donde está Machoqui, la carretera que va a Cruces, la carretera que va a Santurce, esa es la parada. Y tiene que pasar todo pasado por ahí. Las calles de Santander, de Abajo, era zona de paso. Y estando allí, apareció varios autobuses de los bichis, que eran aquel que era abierto, tenía puertas a los costados. Y estando allí, de repente, llega un tercer autobús y le veo el asiento atrás, mirando para atrás, a mi tío Vicente. Joder, en la parada allí, hay una fuente que hay unos bancos, salto, tan Vicente, joder. Era mi tío, ¿no? No habíamos visto igual en meses, estaba en Laredo. Y entonces él que me vio, sabía la Murceña, sabía, lo casualidad que me encontré allí. Intentó hacer un gesto, ¿no? Entonces la Guardia Civil que estaba al lado, le pegó un hostio con el fusil
así la calpaba de por su lado, yo creo que lo mataba. La cárcel de Arenal está en el Tirrubí de arriba. Yo solía parar en la Arenal, el tranvía de Burdeña, paramos ahí, y andando a Tirrubí, y te metías ahí un colegio ahí, en ese colegio de Tirrubí, era de chiquiteo y tal. Hacia la derecha no había casas ya, y había las campas de la huerta de subir hasta la cárcel. Estaba pegando, y entonces, como la comida era mala en la cárcel, joder, te vais a imaginar, pues siempre en casa hacía un esfuerzo para llevar algo de comida, la tortilla, un pan, una ensaladita de esta. Hombre, algo de alegría que ¿no? Y había que llevar a la reina, a la cárcel. Le llevamos así una cestita así, era una canarina que se llamaba, canarina, pequeñita, que cabe un chico, una ensaladita. Puesto lo que fuera, y se enterró así en la sala, no sé cuánto, en la cárcel. Y aparte de arriba de la cárcel de arena, había una puerta de hierro de la fiesta se abría y daba paso a un pequeño patio donde se dejaban las cestas a la comida. Y luego los presos las repartían. Está fuera de sabía todo. Muy organizado, está muy organizado. Y un día, de repente, nos enteramos que había venido el verdugo de Burgos. ¿Qué es ese tío? Nadie sabía nada. ¿Y qué era? Pues claro, no venía el tema. Es que empezaron a matar gente. 20 diarios, 30, 15, 18, 78 diarios. ¿Y qué había que hacer? Ponían unas listas fuera, con el chinchetas y toda la máquina, con los nombres, los que habían fusilado ya anoche. Tienes que mirar la lista, esta de tu pariente, ¿no? Llevas tu cesta. No está, dejabas una y ponías la otra. La sacas a la cestita. Te veías llegar y digo, oye, está vivo todavía. O sea que sabía que estaba vivo. Y veías gente, se veían todos los días, se han matado 30 tíos que bajaban por aquellas campas llorando. Habían matado al hijo, al hermano, a quien se veía ahí, ¿no? Esto era en la cárcel. ¿Y qué hacían? A 2 o 3 les daban para recibir en el patio. Pues todo el verdugo de Burgos estaba ahí para eso, para recibir a unos cuantos. Y el resto fusilaba, camionetas, a ver, ese era el plan que tenía. Ese era el plan. Claro, pues después se trabajó de decir, a ver si esta vista en la lista, o tiene una vista como un gato, pero no está, ya tranquilo. Y la Agustina llevaba la cesta, que no está en la lista, o mañana. Era la leche, tremendo. Pues hubo un canje en la guerra, uno solo aquí, de gente de Euskadi y gente de Franco, para canjear gente, ¿no? Y actuaban la Cruz Roja Internacional para dar nombres, para dar. Y le metieron en esa lista, eran 70 en esta lista, y le canjearon en Irún. Y pasó a Francia, y llegó a los alemanes, y ahí la agarró. En Francia había la guerra, ¿no? La mundial ya. Y bueno, no, antes estuvo en Cataluña, luchando en Cataluña. De aquí pasa a Cataluña y de ahí pasa a Francia. La retirada ya famosa. Pero estaba trabajando en Saint-Denis, en París, en una fábrica de armas. Era muy buen ajustador. Se estaban preparados los franceses para la guerra, para Alemania, claro. Y para el armamento y tal, aligerando las ametralladoras. Y estuve trabajando hasta que llegaron los alemanes. Y tuve que marchar hacia el sur, de Labrador a un caserío aquí en el sur de Francia. Un caserío, una familia de Urresti, los Urrestis de Bilbao. Urresti, la familia. Esos estaban en el caserío alquilado. Mi tío trabajaba porque era trabajador, porque estaba fuerte, ¿no? Y estuve ahí 10 años. Estuve 10 años ahí.
Y allá venía la gente para que iban llamando y se pedía primeramente informes a la policía, a ver si podía venir. Y te decían que no, que estaba con la pena encima, pues no venía de Francia, no. Pero es que nos dijeron que no tenía nada pendiente y vino, dije, puedes venir, y vino a casa, a casa de Randy, ahí. Mi tío el cura y la familia Claras somos nacionalistas, en general, todos. Y el cura también era claro, por supuesto. Entonces, daba clases de euskera, porque era muy arrechado, clases de euskera, todo, a los feligreses, todo muy bien. Pero unas envidias y dos denuncias de dos de Burceña. No, uno de Baracaldo y otro de Burceña. Y le echaron pena a muerte, estuvo con pena a muerte el cura, Bilbao, a juicio pena a muerte. Un día me dio un coche ahí de policía, se lo pegué y todo. Está el cura por ahí, salté de casa, subieron a casa, llamaron, y vamos, mi tío el cura, vamos con ellos al coche para ir a haberlo detenido, preso. Y fíjate, no se me olvida, estábamos comiendo una manzana, y se la ofrecía al policía, si quería una manzana. Fíjate, era el cabrón que iba y para mi tío, no hubiera dado veneno. No sé lo que pintaba que era ahí. Iba de paisano, Los de paisano, los abriguitos, muy elegantes. Llevaron el coche, una estación. Bueno, ya fue a Bilbao, a la Linda, hicieron el juicio y les juzgaban un tribunal militar. Y eran tribunales, esto de guerra, todo era echaron pena a muerte. Y fue al Carmelo, estuvo en el Carmelo. Y del Carmelo lo llevaron a San Sebastián, a la playa, que era una café que había allí, Utarreta. Utarreta día ese, yo por lo que veo, Utarreta fue como en la cárcel de Madrid, en el maestro el Paseo de la Muerte o eso, ¿no? Ya, el Paseo de la Muerte. Porque todos los curas que mataron en Guipúzcoa estuvieron primeramente en Utarreta. Todo. Quiere decir que era el paso. Y me llevaron allí para limpiar el foro también. Pero entonces anduvimos todos, la familia, muy bien, por todo el mundo hablando, tal. Y el prior del Carmelo, que era carmelita, pues tuvo que hacer un viaje, tenía que elegir o a San Sebastián, o Navarra, o Santander. Entonces, el cura que estaba con ahí, que atendía, preso también, digo que iría a Pamplona para estar con el obispo Orechea, de Baracaldo, para explicar cómo estaba el cura, la situación. Y fue allí, recibió muy bien esta Orechea, le acompañó con el Ocoma, de Franco a Burgos, para pedir el indulto y le salvó la vida, pues Orechea, si no estaba enterrado, claro, como todos los demás, al agujero. Eso fue en Utarreta, ya está. Y de ahí le mandaron hasta Carmona. Tuve que recortar las cárceles ahí, evidentemente, hasta Carmona, que había otros 40 curas ahí, en Carmona, 50 curas de vascos, todos, con penas de 30 años, 20 años, pena perpetua, una cadena. Pues les juzgaban en un tribunal militar. El comandante, toda esta gente, se arrolla y todo, el Cristo al costado y tira para adelante. De ahí salió a los 6 años de la cárcel, desterrado a Aro, 3 años. Y de ahí fue de una a su puerta. Y que Franco es un cabrón asesino, eso está más claro que el agua. Te puedo explicar por qué. Yo entiendo que un jefe de Estado, en el caso de Estados Unidos, el gobernador de tal, tenga cierto recelo a condenar a muerte a un tío. Lo comprendo, porque es que ya no tiene la huella de la vida. El día se forra, se jode. El ejecutado no limpia ese forro. Pero es que, tú fíjate,
fíjate que cuando dicen que hay uno para ejecutar a este chico que es de Buzco que andan evitando que hagan nuevo juicio y tal, por temor que se haya equivocado un testigo. Pues bueno, este Franco tenía ese prejuicio. Franco le llama todos los días una pila así, te condenas a la muerte. Juzgado de Santander, y Asturias, y cada día en Bozca, pilas. Y ponía al que daba visto bueno, al que lo hacen enterado, a la lapicero. O sea, si estaba libre para limpiar el foro. Luego, ¿quién se grababa después? Será otra persona. En las listas que había en la avenida, había un montón de gente con pena de muerte, pero igual había 2000 con pena de muerte. Entonces, luego, ¿quién seleccionaba a aquel que ha matado? Es otro pájaro pinto. Claro, porque dices, joder, y en la lista de los muertos, hay muchos, de repente salen 15, 10 de Lequeitio. ¿Por qué? Es un tío que ha dicho, hoy es de Lequeitio, mañana de Ondarra, pasado mañana el Chambiano. Vale. Y ese que ha hecho esa lista, ¿quién cojones es? Porque es el delito que no te he enterado, ¿no? Enterado y ahora qué. Entonces, pues, como él decía además Franco, tenía gana de decir que a nadie se fusilaba sin su autorización, quiere decir que todos esos muertos